Extele.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Querido José Marcos Aguilar Moreno, bienvenido. Muchas gracias, Tocayo. Es un gusto volver a participar contigo y con nuestros compañeros videntes y escuchas para tratar un tema muy interesante en materia de procedimientos de construcción. Efectivamente, especializado en lo que son las cimentaciones mecanizadas, ¿no es así? Con aplicación de ingeniería de punta. Te agradecemos mucho tu presencia y esperemos que sea de gran utilidad para todos los presentes, ingeniero José Marcos Aguilar Moreno. Muchas gracias, Tocayo, con mucho gusto. Si me permites, adelante. Pudiéramos empezar. Me voy a permitir, ingeniero Aguilar, presentarlo muy rápidamente. Pues bueno, el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Inició en 1954 junto a los ingenieros Manuel Arismendi Lemus y Manuel González Flores una larga actividad dedicada a crear innovaciones en materia de cimentaciones mecanizadas o cimentaciones con sistema a salvo de sismos. Las primeras son un sistema de construcción para lograr que en el Valle de México los edificios pesados se comporten satisfactoriamente en suelos saturados, de baja resistencia al corte, en proceso de consolidación por pérdida de humedad y con alta sismicidad. Las segundas son un sistema aplicable preferentemente en suelos secos para aislar a los edificios de la transmisión lateral que el suelo les imprime durante los sismos. El día de hoy, pues, se va a presentar un ejemplo, bueno, varios ejemplos, pero particularmente uno, haciendo hincapié en que son numerosos los edificios que han pasado por la visión innovadora del ingeniero José Marcos Aguilar, tanto edificios nuevos como recimentados para ponerlos a salvo de los sismos muy enérgicos, o también salvarlos de la demolición por la mano del hombre, puesto que pues estos casos habían perdido la vertical o por haber emergido peligrosamente como consecuencia del uso de una cimentación inadecuada, caso muy típico y común que observamos en la Ciudad de México. Y pues sin más, yo dejaría en el uso de la voz al ingeniero José Marcos Aguilar, que nos va a platicar sobre un ejemplo también muy claro de niveles gemelos, haciendo también precisión de que, bueno, pues el ingeniero José Marcos, pues es miembro emérito de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de México. Pues muy buena tarde, ingeniero José Marcos, le dejo en este momento el uso de la voz. Llevamos ahí un poco de tiempo de retraso, pero esperemos que su ejemplo pueda ser mostrado y que sea del interés de los alumnos. Adelante. Muchas gracias, Juan, por la presentación. En cuanto al tiempo transcurrido, no hay que preocuparnos todos, compañeros. Hay que recordar que hay más tiempo que vida, así que no tiene importancia. Yo trataré de ajustar la presentación lo más posible al horario previsto en el sistema de Zoom. Y me parece que es muy bueno no solamente hablar del ejemplo más elocuente de las bondades del sistema niveles gemelos, que es el ejemplo del edificio que siempre se tituló como El Caballito, en la esquina de Reforma y Eje 1 Poniente Rosales. Es tan interesante el tema que me parecería un conocimiento híbrido hablar exclusivamente de ese proyecto. Creo yo que para tener el marco de referencia general del procedimiento, sería bueno darle una repasadita, aunque sea somera, a la historia del sistema. Es decir, ¿por qué se hizo? ¿De dónde nació? ¿Con qué nombre nació? Si me permiten, voy a hacer la presentación dividida en dos partes. Primero voy a referirme a la historia del procedimiento para que se conozca sus tripas. Y posteriormente dedicaré la mayor parte del tiempo específicamente al caso del Caballito, que es sumamente interesante. Es un edificio de casi 100 metros de altura en el centro de la ciudad, en zona lacustre, que se llevó a cabo
con todo éxito, a pesar de 2 interrupciones que tuvo por causas ajenas al procedimiento. Una de ellas, la primera, fue la estatización de la banca en el 82 y la segunda por los poderosos sismos del 85. No obstante estos eventos, el edificio se terminó felizmente y se ha comportado como es deseable que se porte en este suelo lacustre de la Ciudad de México, un edificio pesado de la importancia del Caballito. Si me permiten, para hablar primero de la parte histórica, quisiera decir lo siguiente. El procedimiento desde su nacimiento causó gran inquietud en colegas y en observadores y en periodistas, de tal suerte que fue conveniente que yo asumiera la responsabilidad si fuera positivo o negativo el resultado de este sistema, patentándolo. De esa forma, quien puede responder por cualquier defecto, cualquier reclamación, pues se sabe quién fue el autor de esta idea. Bien, ahí tienen ustedes lo que es la patente que se consiguió en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con no pocos problemas. El instituto es muy lento cuando está haciendo la revisión y lo que se llama la búsqueda. Bien, el sistema fue adquiriendo popularidad y hubo instituciones y personas que... Se bloqueó el sonido. Ya no lo escuchamos, ingeniero. Estoy haciéndole la lucha ahorita, permíteme un momentito, Juan. ¿Ya estás escuchándome? ¿Listo? Sí, también si nos ayuda a poner F5 o a ándele, ahí donde está su cursor para que se vea en pantalla en la completa. presentación. Sí, ándele, perfecto, ahí está muy bien. Vamos ya correctamente en esta tecnología. Muy bien. Muy bien. Siempre me ha gustado más la presencial, ¿verdad, tocayo? Como que es más humana. Sí, efectivamente, pero todo va bien. Adelante. Todo va bien, muy bien. Comentaba yo que fue un alarido el procedimiento porque parecía irrealizable. No se concebía fácilmente por quienes se interesaban en conocerlo, que se pudiera tener la superestructura de un edificio realizada sin haber hecho previamente la cimentación. Entonces empezó a haber interés de muchas instituciones y personas buscando que se hiciera una amplia difusión, la cual se cumplió, como veremos en las siguientes láminas. Una institución que ha hecho de este sistema, como otros míos, el de las cimentaciones mecanizadas, en el cual ya tengo el último grito de la moda, que lo platiqué con el ingeniero Méndez Cuevas, que es transformar las pilas fijas de cimentación en pilas de control. No es motivo de esta presentación, pero ahí se los dejo de tarea para una próxima. Bien, el CAPIT, el Centro de Actualización Profesional y de Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, cumple plenamente con la visión y con la misión de su existencia, que es difundir entre sus miembros las innovaciones tecnológicas para que los colegas estén en conocimiento de los últimos gritos de la moda y no desconozcan si estos involucran alguna ventaja técnica, financiera o económica, inclusive social. Entonces, mi agradecimiento al CAPIT, porque desde hace más de 10 años, creo que como 15, si no recuerdo mal, se viene difundiendo ahí este procedimiento de construcción. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que tiene su propio instituto de construcción, nos solicitó para un seminario de superación profesional organizado por el Instituto de Construcción, que se le difundiera a los miembros de esa escuela
y se llevó a cabo en Morelia, Michoacán. Ahí presentamos lo mismo que vamos a presentar para ustedes. La propia Cámara, en algún brochure, en algún folleto, exhibió o difundió el procedimiento de construcción para edificios con varios sótanos bajo el nivel de banqueta, ya refiriéndose a su nombre propio, niveles gemelos. Quiero adelantar un poquito el siguiente comentario. Todas las publicaciones, pues no es posible darles lectura aquí. A mí me encantaría como si estuviéramos estudiando, pero no es el caso. Todos los comentarios tienen algo diferente de gran valor. Lo que pasa es que no en una sola escritura se pueden tener tantas ventajas como ustedes van a ver un poquito más adelante. Pero siempre hay una palabra, un renglón o una frase que hace ver las bondades del sistema. La Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos obviamente no se quedó atrás en lo que es la difusión del sistema. Y en la 15ª Reunión Nacional de Mecánica de Suelos en San Luis Potosí, en el año 1990, tuvo a bien hacer la publicación en su folleto que se llamó Innovaciones en Geotecnia. Después de revisar el texto de la explicación del sistema y calificar lo que era más o menos adecuado para el tema de las innovaciones en geotecnia. En el caso particular que vamos a ver un poquito más adelante, que fue la experiencia del Caballito, se me solicitó por parte del dueño principal, que siempre fue Banamex, que se ilustrara con alguna imagen más o menos qué orden de tiempo ahorraría el sistema si se aplicara en este importante proyecto. Dado que el sistema siempre ha combatido contra el tiempo, hice esta lámina que se ve en la imagen. En esta tablita de arriba están los conceptos de trabajo, parte del catálogo de los conceptos principales, y puse lo que se tenía como el mejor programa del Grupo Mexicano de Desarrollos, que era Implan, que elaboró el programa exclusivamente para la construcción de la torre. El edificio consta de una torre y cuerpos bajitos que la rodean monolíticamente con ella. En ese programa se requerían 22 meses para tener terminada la torre. En comparación con niveles gemelos, por la forma como se dan los eventos, se requerirían en este momento únicamente 12 meses. Quiere decir que yo ofrecí por escrito en mi contrato de asesoría y de implementación del sistema que se ahorrarían 10 o 9 meses, en el peor de los casos, comparando la construcción con ambos sistemas. Bien, cuando se buscaron referencias por parte de algunos interesados, pues obviamente no había mucho que buscar en referencias. Se encontraban siempre Aguilar JM en 1979, Aguilar JM, Banco Nacional de México y Aguilar JM. Esto es nada más una mención para la egoteca, y es que no había ninguna otra referencia de este sistema, por lo menos en México. Bien, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, como se llamaba en aquel entonces, después vino a ser la Nacional, tenía esta publicación titulada Edificación Moderna. Se me solicitó para el Congreso Internacional del Edificio Inteligente un artículo que lo hice, obviamente, ilustrando ya un poco del avance de construcción del Caballito en particular. Posteriormente, un poquito después, ya en noviembre del año 79, se publicó un artículo por parte de la revista
obras, titulándolo primero las columnas, después la excavación. Repito, como mencioné hace un momentito, la descripción o la literatura del sistema, siempre leyéndola en distintas publicaciones, se encuentran cosas muy interesantes, como partes integrantes del sistema. En este caso, por ejemplo, lo que es al editor le interesó más es que el sistema está hecho al revés de la trama, o sea, primero la superestructura y al mismo tiempo la cimentación. Desde el escritorio de mi primera empresa que tuve, que se llamaba Recimentaciones y Pilotajes, allá por 1977, 78, RIPSA era su sigla, en el año 79, hice este pequeño artículo para publicar un resumen de todo lo que se había dicho y escrito desde 1979 acerca del procedimiento. ¿Y por qué lo hice? Porque se hizo tan popular en tan poco tiempo que empezaba a haber teléfono descompuesto. Es decir, en radio pasillo se empezaban a decir imprecisiones precisamente por el desconocimiento del sistema. Entonces, a mí me pareció correcto y conveniente hacer la puntuación del procedimiento de construcción con todas sus características. En esa ocasión publiqué lo que hasta ese entonces se había hecho de difusión tanto en México como en Latinoamérica, en Estados Unidos, y se proyectaba en aquellos años, la publicación en Francia y en España. Gracias a un socio mío, Eduardo Rojas González, brillante mecánico de suelos, que hizo su doctorado precisamente en la Universidad de Toulouse. Bien, ahí les voy a puntualizar. En México, la revista Obras, desde el noviembre y octubre de 1979 y 1981, hizo la publicación en México. La Asociación Americana de Contratistas de Pilas Perforadas, que tiene presencia en toda la Unión Americana, lo hizo en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, en Norteamérica, arriba del Bravo. Luego, una publicación de Sudamérica, que se llama Construcción Panamericana. En el 82 hizo también la difusión en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Posteriormente, en el año 80 y en 82, el periódico El Universal, que tenía una sección de publicación se llamaba suplemento técnico, en donde se hacía del conocimiento de la población en México las cuestiones novedosas en materia técnicas. Se llamaba Suplemento del Universal. En la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Escuela de Arquitectura, se presentó varias veces. En la Ibero, en la Facultad de Ingeniería, también se hizo la presentación en repetidas ocasiones. En el Instituto Politécnico Nacional, tanto en Ingeniería de Tecamachalco como en otras escuelas, pero principalmente en Tecamachalco. En Pemex, en el departamento del Distrito Federal, que se llamaba en aquel tiempo la Ciudad de México. En el Instituto Mexicano del Seguro Social muchas veces, en la Secretaría de Programación y Presupuesto alguna vez, en la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelo, ya lo vimos, en diversas instituciones particulares. Y era probable en aquel entonces que en España se hiciera del conocimiento general a través de una brochure que tienen ellos que se llama Geotecnia y Cimentaciones. Quién sabe si existe todavía esa publicación. Y en Francia, para hacer la publicación en Europa, en Francia precisamente, desde la Ingeniería de Lyon,
promovida por la facultad de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Toulouse. Hasta allá fue a dar la descripción del sistema y la promovió su difusión Eduardo Rojas. Ya en ese documento yo me permití adelantar vísperas diciendo lo que yo preveía para el futuro del sistema, qué iba a pasar en el futuro con esta idea. Y me pareció que era importante adelantarlo porque había muchos comentarios si se iba a morir el sistema por audaz, si iba a prevalecer, si se iba a mejorar, si se iba a copiar en otras entidades. Y me permití decir lo siguiente: las experiencias tenidas y las mejoras que se han ido implementando hacen amplio el campo de posibilidades en excavaciones que antes se consideraban muy difíciles, tantas como 15 metros, por ejemplo, que es el caso del Caballito, y debido a sugerencias hechas por una personalidad de todo nuestro cariño, que fue el maestro, como decíamos, el profe, el ingeniero Enrique Tamés González, que en paz descanse. Ya teníamos el sistema preparado para hacer alguna obra hasta de 30 metros de profundidad respecto del nivel de banqueta. Bien, el profesor Enrique Tamés González, el profe, para sus cuates, como decía él, fue consultado por el Banco Nacional de México, que fue siempre el mayoritario de la inversión para el Caballito, y se dirigió al licenciado Alfonso Cortina, director general de Inmobiliaria El Caballito, que fue la propietaria del edificio. También la lectura toma tiempo, no me parece que es conveniente hacer la lectura total, pero como comenté un poquito antes, en todas las descripciones siempre hay algún párrafo, una palabra, un renglón importante. Me voy a permitir leer únicamente el último párrafo de este escrito del profe Tamés. En contraste con esto, se está refiriendo a los procedimientos de construcción. Estimo que con el sistema que ahora se sigue, se requerirán de 8 a 10 meses para llegar al transfer en la totalidad de su área. Esto representará una diferencia de 8 a 10 meses en el tiempo total necesario para la terminación de la obra, lo cual significará un importante ahorro en intereses de la inversión. Como comento, en cada escrito hay alguna partecita interesante. No habíamos hablado de lo que genera en la inversión. Genera intereses muy atractivos en proyectos que son de miles de millones de pesos. Bien, en Estados Unidos, la Asociación de Contratistas de Pilas Perforadas, la ADSC, por su sigla, es la Association of Drilling Shaft Contractors, a la cual pertenecimos algunas empresas piloteras mexicanas, hizo la difusión titulándola no niveles gemelos, sino Twins in Engineering, o sea, gemelos en ingeniería, haciendo la traducción. Cada quien, cuando ha deseado usar el sistema, le cambian un poquito el nombre, no modificando la patente, sino dando la idea de que se trata de algo novedoso. Me parece adecuado hacerlo. Aquí los americanos empezaron a usar este término, Twins in Engineering. Ahí en Fort Worth, en la fábrica de perforadoras Watson, que fue donde lo presenté, siendo miembro de la ADSC, me dijo Jack,
Jack Watson, el dueño de la fábrica. ¿Qué pudiéramos decir como una gran síntesis de tu sistema, que les encantó, por cierto, desde el punto de vista de la rentabilidad de las inversiones, desde el punto de vista del dinero, que es pues, siempre muy atractivo? Y yo me permití comentar lo siguiente, está publicado en la revista Aguilar Moreno. Entre otras ventajas, esta tecnología permite una ocupación temprana. Temprana quise mencionar anticipada con respecto a procedimientos de construcción tradicionales que este sistema vino a dejar en el pasado. Bien. En el brochure de esta asociación se publicó un corte del proyecto El Caballito, mostrando cómo era su cimentación y su superestructura, ya marcando que la estructura, desde el desplante de la cimentación hasta el nivel del transfer, así se le llamó a este nivel, es una estructura de concreto reforzado. De ahí hacia arriba, la estructuración cambia a metal, es una estructura metálica, con 12 columnas como envolvente y un núcleo central de servicios. Bien, se me pasó mostrar cómo esta asociación tiene presencia en la Unión Americana. Yo creo que en todos los estados, o en todos por lo menos donde hay construcción pesada. En New Hampshire, en New Jersey, en Nueva York, como dicen los cubanos, y posteriormente, ya en 1982, Construcción Panamericana, que es el órgano de difusión en Latinoamérica, se refirieron en esta presentación ya al sistema de niveles gemelos utilizado en México. Y me pidieron el artículo, lo titulé Sistema de los niveles gemelos utilizado en el Holiday Inn Plaza. En esa revista el editorialista quiso poner una imagen, una fotografía del avance de la obra antes de llegar al nivel del transfer. Todavía está tomando la parte de concreto reforzado. Pero acertadamente publicaron también la forma como se hizo la excavación del suelo en los niveles de abajo, de estacionamiento, siempre mecanizadamente. Y publicaron esta fotografía que tomaron la gente que vino de allá, mostrando un Caterpillar 931B, uno de los más chiquitos, haciendo la excavación debajo de la primera losa que se coló, que fue la del sótano 1. Esta imagen resultó ser muy buena para el sistema porque rompió con los comentarios y las diatribas de los compañeros mexicanos que censuraban el sistema y me censuraban personalmente a mí también, porque me decían, pero ¿cómo vas a sacar 75,000 metros cúbicos de suelo debajo de losas ya coladas? Bueno, pues yo escuchaba y nada más cuando me ponían este tipo de comentarios, yo les decía, bueno, espérense un poquito de tiempo y lo van a ver. Siempre se ha hecho la excavación de la manera más mecanizada posible que permite el suelo. Bien, en esa revista que iba a ir a dar a Latinoamérica, se consideró conveniente entrevistar al profe, a nuestro queridísimo maestro Enrique Tamés González. Y él hizo el artículo subrayando lo siguiente, en el pie de su foto. Desde un punto de vista técnico, este sistema permite algunas ventajas con respecto al procedimiento de zanjas ademadas que se ha utilizado tradicionalmente en excavaciones
profundas bajo el nivel de agua freática, ya que es posible efectuar la excavación en áreas mayores a la vez que se simplifica el troquelamiento de las ataguías. Vamos a tener oportunidad de ver en imágenes que efectivamente no solamente áreas mayores, sino el área total del predio por construir y cómo se resuelve la estabilidad de las tablaestacas a medida que avanza la excavación hasta 15 metros en un suelo saturado. Por mi parte, yo agregué esta otra nota que también menciona algunas particularidades interesantes y de la cual me voy a permitir leer únicamente el último parrafito, son 5 renglones. Finalmente debe comentarse que en 1977 niveles gemelos era un procedimiento del que desconfiaron muchos colegas. Hoy en día es una herramienta común que goza de la confianza de calculistas y constructores, lo que lo consolida como una aportación en materia de desarrollo tecnológico. Inventor y desarrollador de niveles gemelos a partir del 77, José Marcos Aguilar Moreno. Perdonen que repita tanto mi nombre, no es vanidad, simplemente es que quede muy claro en todos nuestros compañeros y el público que posteriormente se va a enterar de dónde salió la idea, porque luego aparecen muchos papás cuando las ideas tienen éxito. El fracaso es huérfano, ahí nadie levanta la mano. Bueno, esta es la repetición y lo puse nada más para que vean que siguen entrando en la publicación los nombres de otras entidades de Estados Unidos, Kansas, Kentucky, Maryland. Y bien, el artículo en esa revista mensual de la ADCC lo bautizó el editorialista como técnicas en materia de construcción. Y se publica pues lo mismo que se había dicho en español, pero traducido al inglés. Esta otra imagen de veras va a hacer historia. Les voy a decir por qué. En México el sistema nació como niveles gemelos, como ustedes han estado viendo en todas las publicaciones. Pero algo pasó, quizá algún técnico mexicano andaba de paseo por Estados Unidos y se enteró de que allá se estaban construyendo un edificio importante en Massachusetts y le volvieron a cambiar el nombre los americanos para presentar un nombre novedoso que atrajera la atención de inversionistas y técnicos. Ya no se llamó Twin Levels, ahora le pusieron Up, Down. Up, Down. Si lo traducimos al castellano sería hacia arriba y hacia abajo. He puesto esta imagen porque en México se ha popularizado debido a ese personaje que no entendió bien el inglés y creyó que cuando los americanos decían up, down, él escuchó top, down, que es como hoy en día me encuentro con mucha gente refiriéndose al sistema. Ah, sí, yo lo conozco, es top, down. No, no es top, down. En América del Norte se llamó up, down. Pero fíjense, nació de una cabeza mexicana en un país que se llama México y nació con un nombre en español, niveles gemelos. No sé por qué razón nos gusta más usar vocablos en otro idioma, como decir, por ejemplo, twin levels. Bueno, pues por lo menos es una traducción adecuada a los niveles gemelos. Pero up-down nadie lo usa y se han ido por la peor aberración lingüística, que es top-down. Si pensamos un poquito en qué significa top-down, nos vamos a morir de risa. Fíjense, el top es la azotea, o sea, el tope del edificio. Vamos a construir top-down. Entonces hacemos el tope,
lo levantamos con un helicóptero y lo mantenemos ahí algunos meses, mientras la construcción acá en la tierra de los hombres se hace, y de las mujeres, avanza hacia abajo y luego va avanzando hacia arriba hasta que la superestructura alcance al nivel del tope, sostenido por el helicóptero algún tiempo. Eso es lo que significaría como interpretación del término top-down. Usemos el término mexicano, que es niveles gemelos. Ya veremos. En la página siguiente de este artículo se menciona up-down methods, speeds construction, otra vez lo mismo. El procedimiento no ataca, no ahorra materiales de construcción. Esos dependen del diseño estructural. Tampoco modifica el conocimiento del suelo hecho por el despacho o por el mecánico de suelos, que hoy en día con el cono eléctrico o con el cono electrónico, que todavía no llega a México, se conoce para efecto de conocer el suelo y diseñar la cimentación en base de las características del suelo. Bien, el escándalo, por decirlo coloquialmente, del sistema era tal que finalmente llegó al gobierno federal. Hubo ahí algunos visitantes a la obra que trabajaban en gobierno y seguramente llevaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a la Dirección de Patentes y Marcas, el conocimiento, se llama Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, es la dirección que escribió este artículo, firmada por su director general, el licenciado Rubén Beltrán Guerrero, y le dirigió el escrito en agosto del 84 al arquitecto Fernando Ordóñez García, que era el director general de Normas y Tecnología de Vivienda. Como es muy chiquito, creo que vale la pena darle leída, son 2 párrafos muy chiquitos. Dice así: por considerarlo un asunto de interés para la Dirección General a su digno cargo, me permito enviarle anexo al presente la descripción y título de patente de la invención desarrollada por el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno, la cual consiste en un sistema mejorado para construir simultáneamente la cimentación y la superestructura de edificios pesados. La mencionada invención, protegida por una patente de mejoras, permite construir con mucha mayor rapidez edificios con varios sótanos, lo cual se traduce en un importante ahorro de costos indirectos, como son el impacto de la inflación, que en aquellos años ustedes se acordarán que llegó cerca del 100% anual, el costo financiero y la carga y los cargos fijos de administración. Ahí en este escrito volvió a aparecer algo en lo que no habíamos pensado, cómo impactaba la inflación por la larga duración que duran las obras y la incertidumbre de los precios de los insumos. Bien, ahí está la participación de la Secretaría de Comercio en aquel año. ¿Cuántos edificios creen ustedes que el gobierno ha hecho con este sistema? Que hayan necesitado un procedimiento seguro para evitar la falla de fondo, la falla de taludes, para acortar el tiempo total de construcción del edificio. Ninguna vez, nunca. Parece ser que las invenciones mexicanas al gobierno mexicano no le preocupan mucho. Prefieren siempre marcas con nombres extranjeros, por lo menos nombres a lo mejor son lo mismo, pero como que hay cierto malinchismo en quien toma las decisiones. Miren, aquí yo quisiera hacer una mención muy importante de la mentalidad de nuestro presidente actual. Él ha estado dándole prioridad a la mano de obra mexicana con las obras que se están llevando a cabo. La mayor parte de la mano de obra es mexicana.
Si tenemos en México magnífica mano de obra, nuestros obreros son verdaderos genios, muchas veces aprendemos de ellos, pero no solo los obreros, los mecánicos de suelos, los estructuristas, los DRO, los corresponsables mexicanos, pueden hacer cualquier obra en cualquier parte del mundo, cualquier tipo de suelo, cualquier medio ambiente, cualquier sociedad, todo, sin necesidad de participación de empresas extranjeras. Hoy en día no tenemos patentes propias en México. Estamos trabajando todo a través de franquicias o inversiones directas a los extranjeros. Esto no es posible. Tenemos que inventar cientos de miles de patentes. Aprovecho el paréntesis para invitar a todos nuestros compañeros que están escuchando. Por favor, inventen lo que se les ocurra. No tenemos tecnología propia en México. Y el presidente de Chile, Ricardo Lagos, dijo alguna vez, país que no desarrolle su propia tecnología quedará muerto por la competencia global en la que estamos llegando. Ya está sucediendo en México. Pregunten en el INPI qué porcentaje de patentes hay mexicanas y cuántas hay extranjeras en el universo de las que están autorizadas, que están vigentes, y en el universo de la solicitud de nuevas patentes. Les va a dar muina ver cuál es la realidad. En eso tengo también alguna participación que he hecho cuando el tocayo lo quiera hacer público, con mucho gusto lo haríamos, el estado de las patentes en México. Bien, edificación moderna otra vez atiende el tema para presentarlo en el 21º Congreso Panamericano de Arquitectos en la Ciudad de México. Me pidieron el evento en el brochure de edificación moderna y lo hice titulando el artículo como Ahorre tiempo y dinero en la construcción de edificios. Bueno, construcción panamericana, ya en esta publicación, refiriéndose al sistema de los niveles gemelos, pidió este artículo que se fue para allá. Creo que esta es la última lámina que presento en cuanto a la difusión. La revista Obras en 81, en octubre, volvió a ocuparse del tema y ya lo hicimos con el título en español como Gemelos en Ingeniería. Luego tuvimos oportunidad de participar en un proyecto bonito en donde una empresa mexicana, Somex, una institución mexicana, se asoció con una institución japonesa, Nikko. Formaron en México la inmobiliaria Nikko Somex S.A. de CB para llevar a cabo, por niveles gemelos, un proyecto al cual le pusieron la traducción en inglés, Twin Levels, porque se iba a Japón en inglés. Y me pidieron que pusiera un esquema de cómo es el proceso de construcción. Y así lo hice. Entonces, en esta laminita iluminamos primero la máquina perforadora haciendo la lumbrera en cualquier tipo de suelo. Si es inestable, saturado, blandito, con intercalaciones de arena fina y todo eso que son siempre riesgo en las excavaciones, se adema. Si el suelo es competente, sin agua, es seco, pues no hace falta ademar las paredes. El suelo seco favorece cualquier procedimiento de construcción, incluyendo a niveles gemelos. Luego, terminada la lumbrera, que es la excavación vertical, en el fondo se construye el nudo de cimentación, el de los planos ejecutivos estructurales. En el nudo de cimentación se instala, en la forma que lo ha definido el ingeniero estructurista, la columna prefabricada en acero o en concreto, pero en cualquiera de los dos casos, con los capiteles ya construidos, preparados, para recibir tiempo después las losas de los entrepisos
de sótano cuando se vaya removiendo todo el suelo. Acto seguido, ya con la columna sembrada y con sus capiteles preparados, se cuela la primera losa del nivel de tierra, vamos a decir que puede ser sótano 1, la planta baja, o inclusive pudiera ser el primer piso de la superestructura. A partir de esta losa, vamos a llamarle de punto muerto, la construcción hacia arriba arranca a toda velocidad porque las columnas son las columnas definitivas del proyecto en condiciones finales. Hacia arriba a toda velocidad con algún sistema rápido, con las losas con lámina ronza o fraguado rápido o curado a vapor, lo que ustedes quieran, rápidamente. Y al mismo tiempo la construcción se hace hacia abajo. De aquí el apodo de los twin levels, o sea, los niveles gemelos. No del top down, es del up down. Ahí va para arriba y para abajo al mismo tiempo. Bien, mecanizadamente se hace la excavación debajo de la losa y se van construyendo las losas de sótano hacia abajo, directamente colándolas sobre el suelo. Un ahorro en concepto directo de obra. Si estuviéramos construyendo de abajo para arriba, esta losa se tendría que estar colando con la cimbra rentada, la cimbra de contacto y los pies derechos. En este caso es el propio suelo el que sirve como cimbra de contacto. Obviamente, si es lodo o un material muy saturado, bueno, pues hay que mejorarlo, hay que compactarlo, hay que nivelarlo, hay que dejarlo bonito. Pero preferible es ese trabajo que estar pagando la renta a base de pies derechos y cimbra de contacto. Así sigue avanzando hacia los niveles de abajo, a una velocidad tal que por cada losa de abajo, en la superestructura, se construyen 3 pisos. Así es que cuando en el Nico se llegara a la 6ª losa, o en el caso del Caballito, así fue la realidad, cuando se estaba cerrando la losa de cimentación, la losa de fondo, en el Caballito ya teníamos 18 pisos de la superestructura. Bien, en esta imagen nos pareció interesante poner cómo se puede evitar el gasto en la obra de sostenimiento si se ha hecho un buen estudio de mecánica de suelos y se puede eliminar este altísimo costo que no tiene sentido porque los edificios tienen en el proyecto estructural su muro de contención estructurado a las columnas. Entonces, si hay forma de detener el suelo debajo de las edificaciones vecinas, pues ¿para qué pagamos una obra de sostenimiento? Yo he visto obras donde no era necesario el moderno, el que está de moda, el muro Milán, y se podía haber hecho niveles gemelos. Lo voy a ilustrar en esta figurita, cómo se hace el tratamiento en el perímetro. A partir de la losa primera que se cuela sobre la tierra, dejamos aquí un pedacito de losa sin colar para meter obreros y hacer una pequeñita excavación para construir el muro de contención ya ligado a sus columnas definitivas. Esta columna, recuérdese, viene desde abajo, desde el nudo de cimentación. Entonces, cuando se excava el entrepiso hacia abajo, ustedes encuentran que ya está el muro estructural terminado, conteniendo el suelo abajo de sus vecinos. Remarcamos en este cuadrito, los tiempos que se llevarían las actividades más importantes. Aquí están los meses que se pudiera tardar. Luego hicimos el programa comparativo entre el procedimiento tradicional que se pudo haber empleado, que era excavar el centro del edificio y luego dejar las bermas en el perímetro para sacarlas con la almeja libre. Y superpusimos el tiempo que se llevaría con niveles gemelos, que son las barritas oscuras.
Ofrecíamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses a partir de este momento, pero un total de 14 meses de ahorro desde el origen en que se puede con niveles gemelos empezar la construcción hacia arriba. Se menciona, bueno, desde el punto de vista financiero, incluyendo la renta anticipada, ofrecimos una ventaja del sistema de 12.500 millones de dólares de aquella época. Y en este recuadrito pusimos lo que considerábamos ventajas adicionales. Esto se fue a Japón y después de un cierto tiempo nos informó Víctor Pliego, que era el representante de Somex, que en Japón les había gustado mucho el sistema, pero que iban a usar el escudo japonés. Cuando yo recibí la noticia, bueno, no me carcajé, pero sí esbocé una leve sonrisa y opiné, el escudo japonés yo lo conozco, sirve para hacer excavaciones horizontales por debajo del suelo, túneles. Y es muy bueno el escudo japonés, ya mejorado en algunos casos por mexicanos, y hay muchos escudos ingleses y americanos y de todo el mundo. Aquí no sé qué ventaja les pueda dar el escudo aplicándolo en una lumbrerita vertical. Se me hace que el puro montaje de la herramienta se va a llevar un tiempo muy grande. Bueno, pero así fue como nos dieron las gracias por esta ilustración, que al final de cuentas se hizo por el procedimiento tradicional, es construir el núcleo del edificio, dejar bermas en el perímetro, en donde se hizo parcialmente niveles gemelos, en las bermas. Pero se perdió la posibilidad de construir en el área total del edificio desde un principio. Bien, la primera obra que hicimos ya más o menos seria con el sistema fue un edificio en la esquina del Lerma y Nilo, que ya terminado, quedó muy bonito. La terminación y la parte arquitectónica la hizo el arquitecto Rebaque, y consistió en algo parecido a lo que hemos estado viendo del Caballito. La prefabricación de las columnas de concreto reforzado con sus respectivas capiteles para las losas de sótano. Luego la maniobra de izaje y luego la maniobra del sembrado con las grúas de la capacidad necesaria. Y siempre trabajando primeramente en el perímetro del predio para asegurarnos la estabilidad de las construcciones vecinas, que a veces suelen ser casitas como esta, que se caen nada más de mirarlas. Entonces lo conveniente es siempre atacar inicialmente el perímetro. Bien, aquí hay un ejemplo. En donde el suelo permita un poquito de excavación vertical, la aprovechamos. Ponemos el acero de refuerzo, el muro estructural, el del ingeniero estructurista, ligado al acero de las columnas, y colamos toda esta pared de colindancia. Ya tiene el colado completo del muro de contención, de tal suerte que cuando excaven hacia abajo, el suelo debajo de sus vecinos ya está estabilizado. En el centro del edificio, pues el problema del suelo pues no tiene importancia. Si hace falta en el perímetro reforzar un poquito el suelo porque tenga fallas de estabilidad generadas por fugas de alcantarillados o de agua potable en zonas vecinas que nos saturaron durante años el suelo, bueno, pues le damos un poquito de ayuda al suelo con una cimbra perdida, que puede ser a base de concreto o con madera, que es mucho más rápido. Bien, la excavación hacia los niveles de abajo, debajo de losas coladas, se hace mecanizadamente, y la rezaga del producto se hace con bandas transportadoras.
Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.